You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive. Ahora para el desayuno lo que vamos a hacer es un pudín de chía. Es muy simple, pero tienes que prepararlo con anticipación, al menos una hora antes, o de preferencia como lo estoy haciendo aquí, el día o la noche anterior. Lo que voy a hacer es mezclar la chía, que son como estas bolitas, digamos, chiquititas, que parecen como si fueran semillitas. Lo tenemos que mezclar con algún tipo de líquido. Yo estoy utilizando leche y lo voy a mezclar. El resto de los ingredientes lo voy a agregar al final, una vez que esté listo para servir. Así que lo único que voy a hacer es llevarlo a la refrigeradora tapado, y después al día siguiente queda de esta manera. Se pone mucho más espeso, así que no crean que porque le agregan bastante líquido no lo va a absorber, porque definitivamente absorbe todo ese líquido y como que las bolitas se expanden. Ahora lo que voy a hacer es tomar esta miel de abeja, una cucharadita de miel de abeja, y se la voy a agregar a las fresas. Estas son fresas congeladas. Ustedes saben que me encanta tener fruta congelada siempre a la mano, y lo que voy a hacer es llevarlo al microondas porque quiero que se pongan suavecitas y se pongan un poquito más dulces, casi como una mermelada, pero rápida, ¿no? Esto va por un par de minutos al microondas, y una vez que está listo queda de esta manera. A la chía le voy a agregar un toquecito de canela y también le voy a agregar la fruta, y así de simple, chicos, lo voy a mantener. Eso ya está listo para servir. Hay otras cosas extras que le puedes agregar, de repente si quieres ponerle un poco de granola por encima, si quieres ponerle yogur. Yo lo voy a dejar así de simple, para mí fue suficiente por ese día. Quería algo ligero, algo rápido, algo frío más que todo, porque ha vuelto el calor aquí a Lima, así que este va a ser mi desayuno del día de hoy. Ahora yo les había prometido que les iba a mostrar cómo preparo esta mermelada. No la estoy utilizando en ninguna receta el día de hoy, lo utilicé en la receta anterior del video anterior, pero muchos de ustedes dijeron que querían saber cómo lo había preparado. Así que vamos a empezar con la fruta. Otra vez tengo aquí fruta congelada, tengo fresas y también tengo arándanos. Lo que voy a hacer es transferir eso a una olla de gruesa, digamos, porque si utilizas una delgadita se te va a quemar. Así que una olla de fondo grueso, creo que como le dicen. Lo que vamos a hacer es llevarlo directamente al fuego medio alto, y vamos a empezar a que la fruta empiece a botar todo su juguito. Yo estoy usando fruta congelada, pero puedes usar fruta fresca. Por algún motivo siento que cuando uso fruta congelada la fruta se deshace mucho más rápido, y ni bien la fruta se empieza a descongelar se van a dar cuenta que va a botar bastante agua o bastante juguito. Así que no se preocupen, simplemente vayan moviéndolo de rato en rato. Una vez que empieza a hervir es cuando yo le agrego la miel de abeja. La miel de abeja es totalmente opcional, pero le estoy agregando porque si tú pruebas la fruta con anticipación y te das cuenta que realmente no está tan dulce, de todas maneras vas a necesitar agregar algún tipo de endulzante. Puede ser miel de abeja, puede ser stevia. Yo creo que la miel de abeja funciona de maravilla, así que voy a agregar esto y voy a dejarlo que hierva un poquito más. Y una vez que ven esa consistencia, y me refiero que cuando pasan la cuchara en el fondo, puedes ver el fondo, o sea, si lo mueves y ves el fondo de la olla es porque ya está lista, o al menos es así como mi mamá lo prepara. Pero una vez que ya está lista, voy a apagar el fuego y voy a agregar las semillas de chía. Un par de cucharadas es suficiente. Lo vamos a remover, y la chía lo que va a hacer es hacer lo que hicimos prácticamente en el desayuno. Se va a empezar a espesar, así que va a ayudar a que esto se espese sin necesidad de estar agregando tanto azúcar como es que normalmente se prepara la mermelada. Luego esto lo pueden guardar en la refrigeradora por varios días y lo pueden disfrutar en el desayuno, con postres, de diferentes maneras. Es delicioso.
Ahora nos vamos al almuerzo. Vamos a preparar pasta porque ustedes saben cuánto me encanta preparar la pasta. Vamos a empezar cocinando en una olla. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Estoy agregando ajo y también cebolla picada chiquitita. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar toda la receta de todos los ingredientes con todas las cantidades, obviamente. Una vez que vemos que la cebolla empieza a botar su aroma, empieza a ponerse de otro color, es cuando podemos agregar el resto de las verduras. Estoy utilizando champiñones que los he picado de esta manera. Los champiñones ustedes saben que se reducen un montón, así que agreguen más de lo que ustedes piensan que necesitan. Otra cosa que voy a agregar es páprica. Si tienen el smoked páprica lo pueden agregar también. Este de aquí es el regular, lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Ahora lo que vamos a hacer es agregar espinaca. Esto es espinaca que he cortado en trozos relativamente grandes porque eso se va a reducir también un montón, al igual que los champiñones. Así que también con esto agreguen más de lo que ustedes creen que necesiten. Y abajo les voy a decir la cantidad que estoy utilizando aquí. Realmente estoy preparando bastantes porciones, pero abajo les voy a dejar la receta como para 2 porciones. Vamos a agregar sal, pimienta. Como se dan cuenta, ya las verduras se empiezan a reducir, se empiezan a hacer más chiquititas. Así que una vez que eso ya está listo, lo que vamos a hacer es agregar yogur griego. Les recomiendo que el yogur esté a temperatura ambiente y que utilicen el que es regular, no el que es bajo en grasa, porque no sé, como que una vez que se caliente se puede cortar, pero si se les corta un poquito no se preocupen. Otra cosa que le estoy agregando es el caldo que quedó de la pasta que preparé. Yo la pasta ya la tengo lista, la tengo a un lado. Puedes utilizar la pasta que más quieras. Yo voy a usar una que es hecha con harina integral. También le estoy agregando nutritional yeast, que es levadura nutricional, pero eso es totalmente opcional. Puedes agregar queso parmesano si gustas. Y finalmente vamos a agregar la pasta que, como les había dicho, ya está cocida. Vamos a terminar de remover y de esta manera tenemos el almuerzo listo. Quedó bastante delicioso, chicos. Puedes ajustar obviamente la sal, pimienta, dependiendo de lo que ustedes prefieran. Lo puedes servir vegetariano, que es lo que yo quería hacer, pero luego me acordé que tenía trocitos de pollo que me había sobrado del día anterior, así que voy a aprovechar a utilizarlo. Lo corté en trocitos y lo estoy acomodando en el plato. Le voy a agregar también un poquito de perejil picado por encima porque le va a dar un, no sé, como que un look un poquito más rico, ¿no? Como que llama un poco más la atención. Y obviamente ustedes pueden elegir si lo quieren hacer vegetariano o quieren agregar algún tipo de pollo, carne. Realmente con carne de res también quedaría delicioso, quedó cremosísimo. Y si no quieres utilizar yogur griego porque de repente no te gusta, yo sé que a algunas personas no les gusta la acidez que bota el yogur griego, puedes utilizar yogur regular o puedes utilizar simplemente un poquito de leche. Ahora para la cena vamos a empezar con el pollo que voy a sazonar con sal, pimienta. Estoy preparando bastante comida porque he cocinado para las 4 personas que vivimos aquí en casa. Así que tengan eso en cuenta. Vamos a mezclar eso bien. Siempre me gusta sazonar el pollo con anticipación. Y luego lo que vamos a hacer es tener todos los ingredientes listos. Tengo aquí el brócoli que está ya lavado, picado. Tenemos col que también está picada en cuadraditos. También tenemos pimiento, tenemos ajo molido. Lo de atrás era semillas de ajonjolí. Tenemos también quión o jengibre rallado. Tengo un poquito de miel. Tengo cebollita china y tengo también salsa de soya. Ahora en una olla ya caliente lo que voy a hacer es agregar el pollo. Ustedes saben que me gusta agregar el pollo sin aceite al inicio. Una vez que el pollo empieza a botar su líquido y el líquido se evapora, o si gusta incluso lo pueden retirar, es cuando agrego una cucharada de aceite de oliva. Una vez que hacemos esto, se van a dar cuenta que el pollo se va a empezar a dorar ligeramente. Una vez que empiecen a ver un poquito de doradito es cuando ya pueden agregar las verduras, porque si esperamos a que se dore más, después se nos va a quemar una vez que agreguemos las verduras. Así que cuando esté en ese punto vamos a agregar, tengo aquí el brócoli, tengo acá la col, justo había col, un pedazo de col escondido ahí al fondo de la refrigeradora que nadie quería usar, así que aproveché para usarlo el día de hoy. También estoy agregando el jengibre, estoy agregando la cebolla china. Eso en realidad lo he tenido que agregar
agregar al inicio, pero me había olvidado, así que lo voy a agregar ahorita y no pasa nada. También estoy agregando el pimiento rojo. Ya esa combinación de colores a mí me encanta, chicos, pero les comento que yo elegí estas verduras porque eran las verduras que tenía en casa, así que usen lo que de repente tienen guardado allí y no saben qué hacer con él. A veces tenemos un trocito de esto, un trocito de lo otro, píquenlo y agréguenlo aquí, no hay ningún problema. También tengo la salsa de soya que ya la he mezclado con un poquito de agua, puede ser caldo. También ya le agregué la miel de abeja y vamos a agregar esto por encima. Siempre tienen que tener el fuego alto porque eso se cocina bastante rápido. Tienen que remover para que no se les vaya a quemar. Yo estoy usando una olla relativamente grande porque quiero tener ese espacio. Si tienes un wok sería mejor, pero yo no tengo, así que una olla regular tiene que ser. Y de esta manera, chicos, ya tenemos nuestra cena lista, deliciosa, calientita. La puedes servir de repente encima de arroz blanco o de quinoa, arroz integral, lo que tú prefieras. Yo lo voy a comer así, tal cual, porque tiene un montón de verduras y para mí es suficiente para poder terminar con el día. El día de hoy no he preparado ningún tipo de snack porque simplemente he tomado mi proteína con un poquito de agua, o sea, algo bastante aburrido que al final ni siquiera quise mostrarles porque probablemente ustedes me han visto hacer eso millones de veces. Y de esta manera terminamos con el video del día de hoy y con todo lo que he comido también el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se animen a unirse a este canal, suscribirse, regalarme un like. De esa manera ayudan a que más personas puedan ver este video, ayudan a que el canal crezca. Se los agradezco muchísimo, les envío muchos besitos como siempre, espero que se estén cuidando y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo video.